Bendiciones. Yo soy Wilmer Estupiñán, abogado venezolano en el exilio, consultor de inmigración en el estado de Nueva York. Quiero hablar hoy sobre lo que es la presencia ilegal dentro de los Estados Unidos y sus consecuencias, a manera de estudio, de capacitación. Por lo cual, la información que te voy a brindar hoy es de carácter general y no constituye bajo ninguna circunstancia asesoría legal individualizada. Y en este tipo de situaciones, lo más importante es que usted busque la asesoría directamente de un abogado de inmigración con licencias dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. La presencia ilegal dentro de Estados Unidos hace referencia al tiempo que una persona permanece en el país sin autorización legal después de haber entrado de forma legal o irregular. Analicémoslo. En primer lugar, ¿qué es la definición de presencia ilegal? En términos generales, presencia ilegal es cuando el individuo entra a los Estados Unidos de manera legal, con visa, con un parol, pero permanece más allá de la fecha de admisión autorizada o viola los términos de su estatus y esa estadía ya no está protegida. En segundo punto, pueda que entonces ingrese de forma irregular, sin ser inspeccionado o admitido por ningún oficial de inmigración, y entonces no tiene ningún tipo de estatus que la ampare. Quiero dejarte claro que el concepto de presencia ilegal se encuentra regulado principalmente en la sección 212, apóstrofe A, 9, B y C de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA por sus siglas en inglés, la cual puedes buscar en las redes sociales para que comiences a estudiarla. ¿Cuándo inicia el cómputo de la presencia ilegal? En primer lugar, para las personas que ingresan con visa y tienen un periodo de admisión definido, por ejemplo, el que entró con visa B1, B2, y esa forma I-94 que le dieron, que ya no se está dando, por cierto, sino aparece en el sello del pasaporte o la tienen que buscar online, allí te dicen exactamente cuánto tiempo puedes permanecer dentro del país. Entonces, la presencia ilegal comienza al día siguiente de expirar su fecha de estadía autorizada. Recuerda entonces, para quienes ingresan sin inspección, es decir, se brincaron la talanquera, en la mayoría de los casos la presencia ilegal comienza desde el momento en que te brincaste la talanquera, es decir, desde el momento de tu entrada, pues no hay un estatus legal. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, para los menores de 18 años, ellos no acumulan presencia ilegal hasta cumplir los 18 años. También hay otra excepción en cuanto a las personas con solicitudes de asilo pendientes o con ciertos tipos de protección, tales como el TPS, el DACA, etcétera, no acumulan presencia ilegal mientras su protección o solicitud esté vigente, salvo que la ley o una decisión final determine lo contrario. Entonces, ¿cuáles son las sanciones por presencia ilegal acumulada? Ojo con esto. La ley contempla varias sanciones dependiendo de la cantidad de presencia ilegal que se acumule y de si existe reincidencia. Le explico. Está la primera, que es lo que se conoce como la barrera de 3 años, o la barrera de 3 años y 10 años. Esta está en la Ley de Inmigración, en su artículo 212, letra A, número 9B. La barra de 3 años o el stop o barrera o pared de 3 años aplica cuando una persona ha acumulado más de 180 días, pero menos de un año de presencia ilegal y sale de Estados Unidos voluntariamente. ¿Cuál es el resultado? Bueno, no puede reingresar legalmente durante 3 años a menos que obtenga una excepción o lo que se conoce como un waiver o un perdón. Ahora vamos al stop o la barra de los 10 años. Esta sanción aplica cuando una persona ha acumulado un año o más de presencia ilegal
y luego sale de Estados Unidos. ¿Cuál es el resultado? No puede reingresar legalmente durante 10 años a menos que obtenga una exención, waiver o perdón. Hay algo que es bien importante que nosotros debemos tener presente, y es que estas barreras o sanciones se activan cuando la persona sale de Estados Unidos tras haber acumulado esos días de presencia ilegal. En otro punto, que es el más fuerte, es lo que se conoce como la barra o barrera permanente, y es esta. Se conoce como permanent bar y se activa cuando una persona ha acumulado más de un año de presencia ilegal en total y sale de Estados Unidos y reingresa o intenta reingresar de forma ilegal sin inspección después de esa salida, o cuando una persona ha sido deportada o removida y vuelve a entrar sin autorización. En estos casos, la penalidad es permanente. No significa que la persona nunca pueda pedir un perdón, pero debe esperar 10 años fuera de los Estados Unidos antes de poder pedir ese permiso especial o waiver o permiso de reingreso, y aún así está sujeto a discreción de las autoridades de inmigración. Entonces, ¿cómo evitar acumular presencia ilegal o mitigar las sanciones? En primer lugar, es mantenerse siempre en un estatus legal. Esto es respetar las fechas de admisión señaladas en el I-94 o las condiciones de admisión. Si estás bajo el TPS, bajo el DACA, cuáles son las condiciones, o si estás en un proceso de cambio de ajuste de estatus. Segundo, si se acerca la fecha de expiración de un estatus, entonces explorar, escúcheme, con tiempo la posibilidad de prorrogarlo o cambiar a otro estatus válido. ¿Ok? No permanecer más allá del periodo autorizado. Salir antes o en la fecha límite autorizada si no se ha tramitado una extensión o un cambio de estatus, sería lo más recomendable. Pero como le dije al inicio, consulte a un abogado especializado en inmigración, porque se han visto muchos casos con ciertas, entre comillas, posibilidades, pero tienen subyacentemente debajo de toda esa posibilidad una barra o de 3 años o de 10 años o de forma permanente. ¿Ok? Si se ha activado ese stop o barra de 3, 10 años o de forma permanente, cada una de esas situaciones tiene requisitos específicos para que se pueda solicitar un perdón. Entonces, en resumen, la presencia ilegal en Estados Unidos surge cuando un individuo no posee un estatus migratorio válido o se queda más allá de la fecha que se le otorgó permanecer. Concluyendo, otra vez hay sanciones de 3 años, de 10 años y de forma permanente. Existe esa barra permanente para casos de reingreso ilegal tras haber sido deportado o removido, y ahí está la situación. Recuerde que esta información es meramente educativa. Si usted tiene algo sobre este tópico en específico, yo le recomiendo que busque a un abogado especializado en inmigración con conocimiento puntual de esta gran detalle. Yo soy Wilmer Estupiñán. Hasta una próxima conexión. Bendiciones.